Yeah. Welcome everybody. Hi everybody. Welcome to our third webinar of our winter sessions for this year. Today we have the talk Nomads of the Inland Sea, Settlement, Mobility and Social Interactions in the Ecotone of Última Esperanza, Magallanes, Chile. Dr. Alberto García Piquer will be presenting all about his research in Chile. Before we get started, while we met in a virtual platform, we would like to acknowledge the importance of the land which we all call home. From coast to coast, we respectfully acknowledge the ancestral and unceded territory of the Inuit, Métis, and First Nations people that call this land home. We will also let you know that this is our last webinar of the winter and we'll have a break for the summer. See you soon in fall. We hope all you have an exciting fall summer session. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de esta serie de seminarios de invierno del 2024. Hoy día tenemos la presentación titulada Nómadas del mar interior, asentamiento, movilidad e interacción social en el ecotono de Última Esperanza, Magallanes, Chile, a cargo del doctor Alberto García Piquer, quien nos contará sus investigaciones en la Patagonia. Antes de comenzar, mientras se van uniendo los participantes a la reunión virtual, nos gustaría reconocer la importancia de la tierra que cada uno consideramos y llamamos hogar. De costa a costa reconocemos con humildad y agradecimiento el territorio ancestral y eterno perteneciente al pueblo Inuit, Métis y Primeras Naciones, cuyo hogar es esta tierra. También os informamos de que este es el último seminario de nuestra serie de invierno, pero nos vemos pronto en otoño. Esperamos que todos tengan unas emocionantes campañas de verano. Y ahora paso la palabra a la doctora Alexa Laica, que presentará a nuestro invitado. Gracias, Patricia. Tengo el placer para introducir al Dr. Alberto García Piquer, que es un Global Marie Curie Actions investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad Estatal de Washington. Su proyecto está titulado Modelando y simulando recolectores cazadores marineros en las Américas, ecología, sociedad y tecnología embarcación en ambientes acuáticas frías. Dr. García Piquer está estudiando y comparando movilidad de recolectores y cazadores entre la costa noroeste de América y América del Sur entre el enfoque del modelado espacial y basado en agentes. Terminó su doctorado en 2018 por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dr. García Piquer concentró en sociedades cazadores, pescadores, recolectores interesados en dimensiones espaciales y estrategias sociales. En los últimos años, Dr. García Piquer participó en 5 proyectos competitivos involucrando excavaciones y análisis de data arqueológica como un especialista en análisis espacial. Desde 2019 colaboró en investigaciones chileno-español del Gaia Antarctic Research Center, Universidad de Magallanes y Universidad Autónoma de Barcelona. En los últimos años, Dr. García Piquer ha publicado en varios temas sobre interacciones y interconexiones del mar interior de Última Esperanza, el rol de venado huemul en Patagonia y redes de uso de canoes en Fuego Patagonia, publicado en revistas como The Journal of Island and Coastal Archaeology, Revista Española de Antropología Americana y Latin American Antiquity. Hoy, Dr. García Piquer presentará la ponencia titulada Nómadas del mar interior, asentamiento, movilidad y interacción social en el ecotono de Última Esperanza, Magallanes, Chile. Adelante, Alberto. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Thank you, everyone. Y muchas gracias por la invitación a Alexa y toda la Canadian Latin American Archaeology Society por esta oportunidad de poder presentar los trabajos. De Nómadas del mar interior, Nomads of the Inland Sea, es un poco un juego de palabras respecto a la denominación de nómadas del mar, que utilizó Emperé, uno de los antropólogos, el principal antropólogo de la cultura de la comunidad cahuéscar en la región de Patagonia Occidental. Y bueno, un poco es este juego porque vamos a estar hablando de esos nómadas del mar o de esas poblaciones canoeras en el área del mar interior de Última Esperanza.
Entonces, bueno, sin más, paso un poco a presentar los diferentes... bueno, estos son un poco en realidad cuando hablamos de los trabajos que hemos estado desarrollando, estamos hablando de esta serie de proyectos que íbamos desarrollando desde el 2018 y que ha dado lugar a unas 3 campañas de excavación y prospección en el área y también a toda una serie de múltiples, bueno, de actividades de colaboración y de divulgación. Bueno, como os podéis ver y os podéis fijar, el primer proyecto en realidad era un proyecto muy específico, proyecto de colaboración entre la Universidad de Magallanes, investigadores de la Universidad de Magallanes e investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, centrado en el objetivo de hallar y excavar un posible astillero registrado en las crónicas, es decir, un lugar en el que bueno, se describían campamentos que se podían relacionar con la comunidad, con las comunidades canoeras y en los que sobre todo se detallaba pues, una abundancia de restos asociados a la construcción de canoas de corteza. Ahí nos parecía un aspecto, le parecía sobre todo a los colegas chilenos, un aspecto muy interesante que se entrecruzaba con varias de las líneas que estábamos comenzando a trabajar o que estábamos interesados en la Universidad Autónoma de Barcelona. El hecho es que de esta primera colaboración pues fueron surgiendo, fue profundizando, dado los resultados y el éxito, lo bien que fue la colaboración, dio pie a un segundo proyecto más amplio en el que comenzamos a integrar, bueno, continuamos trabajando esta primera línea de investigación centrada en el mundo marítimo canoero y en el estudio de la navegación y las canoas indígenas. A mí personalmente es una de las partes que estoy trabajando y que evidentemente me interesa más, como un poco ha presentado Alexa, pues es actualmente una de mis líneas de estudio. Pero también incorporamos toda una serie de preguntas y objetivos más en clave regional, ya que como veréis a continuación, la falta, o diríamos, hasta el momento la arqueología de la región se había desarrollado de una manera muy puntual, muy en base sobre todo a intervenciones ocasionales, intervenciones, digamos, de urgencia, de impacto ambiental, y realmente faltaba una visión de comprensión de esta región del mar, de lo que denominamos nosotros el mar interior, de última esperanza. Se trata de una investigación que sigue en marcha. En el pasado, en el 2023, bueno, hace ya un poco más de un año, llevamos a cabo la tercera campaña de excavación. Fue un poco la más larga y la más ambiciosa en términos de áreas cubiertas y también de número un poco de sitios que estuvimos trabajando. Y evidentemente, bueno, estamos bastante satisfechos de los resultados, pero eso implica también bastante trabajo, así que aún estamos en análisis de los resultados y lo que os presentaré a continuación forma parte tanto de los resultados de, digamos, las 2 primeras campañas como algunas pinceladas o algunos de los aspectos de esta última campaña en las que estamos actualmente trabajando. Y como podéis ver, pues de hecho, como os decía, es una investigación en marcha. En el 2024, digamos, en el próximo verano austral, que no sea los próximos meses, pero bueno, hacia el invierno de aquí, vamos nosotros un poco al revés, esperamos poder volver o tenemos planeado volver allá para continuar profundizando en una en concreto de las áreas que estuvimos trabajando en la última campaña. Bueno, comentaros también que todo estos diferentes proyectos se han podido llevar a cabo gracias al apoyo de numerosas instituciones públicas y privadas, chilenas, españolas, catalanas, también de Argentina y de otros países, de Estados Unidos en concreto, y que han apoyado de diferentes formas, ya sea con financiación, evidentemente, pero también con apoyo logístico en terreno y mediante también pues, gestión de materiales arqueológicos, etcétera. Y, por supuesto, toda esta investigación pues, es un trabajo colectivo. Yo desarrollo mi parte en este proyecto. Un poco por eso voy a incidir más en algunos de los elementos o de los aspectos de esta investigación que a mí me atañen, pero es, por supuesto, un trabajo colectivo en el que hay
numerosos investigadores de Chile, de España, de Argentina, trabajando, y también personas no investigadoras, diríamos, no del mundo académico, que son claves para la investigación de este proyecto. Evidentemente, todos estos proyectos se han llevado a cabo o requieren de embarcaciones y para el acceso a gran parte de las áreas en las que trabajamos, con lo cual, por supuesto, si las tripulaciones y los diferentes capitanes que hemos tenido la suerte de poder trabajar habría sido muy diferente. Y, por supuesto, pues mencionar y agradecer la participación de Gabriela Paterito y de Isabela Tonco, de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén, que nos acompañaron en los primeros trabajos con las que seguimos colaborando y que han sido uno de los aspectos más interesantes de esta serie de proyectos desde mi punto de vista. De hecho, poco en esta línea, ¿no? Uno de los pilares de estos proyectos ha sido la colaboración con las comunidades originarias, como se denomina en Chile, ¿no? Con las comunidades indígenas del área de estudio, en concreto la comunidad Cahuéscar, o de una de las comunidades Cahuéscar, y digamos, un poco con la intención, más allá de las inquietudes académicas. De hecho, en esta charla me voy a centrar sobre todo en esta parte de los resultados arqueológicos, pero no quería dejar de comentar pues este otro pilar importantísimo del proyecto, que ha sido la colaboración con las comunidades, con un intento un poco de contribuir desde la arqueología pues, a reconstruir y registrar la historia humana, ambiental, ecológica, o aportar, en la medida de lo que se pueda, a los retos a los que se enfrentan las comunidades nativas de la región de Magallanes en concreto, en la actualidad, ¿no? Y eso, creemos que eso es todavía más urgente hacerlo hoy en día, o en la actualidad, dada la expansión de la industria salmonera en la zona, que digamos, tiene un impacto medioambiental en general, pero especialmente en las zonas de costa y, por tanto, en el patrimonio indígena, y también, diríamos, debido al impacto de la erosión, bueno, de los cambios, ¿no? de la erosión en la costa, ¿no? Debido al cambio, a la subida del nivel del mar, derivado del cambio de los cambios climáticos globales, ¿no? En general, esto que evidentemente ya conocemos, no entro, pero está, digamos, amenazando, está contribuyendo a borrar el pasado de estas comunidades y, como bien se sabe, o sabéis, aquí en Canadá, eso, borrar el pasado es borrar los derechos de estos pueblos sobre esa tierra, ¿no? Así que es un poco, creo, lo que también intentamos, o una parte en la que intentamos también incidir. Bueno, sin más, esta colaboración ha tomado diferentes formas. Como digo, ahora no voy a incidir mucho en esto, pero para que se haga para que tengáis una idea, ¿no? Desde un poco una colaboración más clásica en terreno, tratando de registrar y recuperar parte del conocimiento sobre sobre estas zonas algunas de las zonas se quedan desiertas y abandonadas a partir de manera forzosa, debido a las políticas coloniales o a sus consecuencias. Pero también en otro tipo de actividades, más de divulgación, más de colaboración, sea, pues, como en este caso, a partir de Isabel, que trabaja en un jardín de infancia en Puerto Edén, pues intentando un poco trasladar esos resultados o el qué hacemos, ¿no? a diferentes sectores de la población, en este caso a los más jóvenes, a las más jóvenes, pero también a otros sectores, o como más recientemente también llevado a cabo pues, algunas actividades de divulgación más centradas a petición de las propias comunidades, como en este caso, que era un taller lítico, de talla lítica, un poco para discutir, para presentar, exponer la forma de talla o cómo se podía abordar eso, dada una inquietud que existe en alguna de las comunidades o miembros de las comunidades por intentar recuperar esta tradición de artesana, diríamos, que se ha perdido en la memoria, ¿no? Entonces, un poco este papel de la arqueología que puede jugar. Bueno, sin más, perdonad un poco esta digresión, pero creo que era importante hacerla. Pasamos si os parece, centro en el tema que quería hablar, que son los resultados poco arqueológicos de estos proyectos. Me he dado cuenta que no había activado el tiempo con lo de la presentación, así que, bueno, me decís cuando más o menos si lo consideréis oportuno.
De momento, bueno, esto un poco quería comenzar presentándoos el área de estudio, o bueno, más que el área de estudio, el contexto geográfico y ambiental del área donde trabajamos, ¿no? Y evidentemente eso nos lleva a hablar de Patagonia Austral, en concreto del archipiélago fuego patagónico. A veces es una área que se puede definir de muchas maneras. Yo prefiero presentarlo un poco así, denominarlo así, el archipiélago fuego patagónico, entendido sobre todo que hacemos énfasis a la zona marítima, al ambiente, a este verdadero laberinto de canales y islas, fiordos, que constituye este extremo sur, el extremo austral de América. Estamos hablando de prácticamente, creo que son más de 6.000 islas contabilizadas en la zona y más de 80.000 kilómetros de costa. Es decir, no es de extrañar que la importancia de los recursos, del modo de vida marítimo, esta importancia que ha tenido en el pasado. Como veremos, aparte esta configuración laberíntica, esta configuración de la región que, digamos, desesperó bastante a los navegantes europeos cuando estaban intentando mapear y digamos, localizar los diferentes, cómo atravesar estos canales. ¿no? Se puede ver en la topografía, sobre todo de la región donde trabajamos. Ya podéis ver que eso del mar interior de última esperanza, la última esperanza, que viene del Last Hope en inglés, no era un nombre con el que las comunidades nativas de la zona conocían esta zona, sino era el nombre que los ingleses pusieron a esta región desesperados cuando buscaban una salida, una conexión con el estrecho de Magallanes por esta parte y no la encontraron, ¿no? Así que todo poco esta zona, gran parte de los nombres pues reflejan la creciente desesperación de los marineros, hablando de casi poca esperanza, última esperanza, Disappointment Bay, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo digo un poco para hacerse una idea de la región en la que estamos hablando. Se trata en general de una zona que desde el punto de vista geológico y ambiental pues está marcada por su historia glacial. Estuvo ocupada hasta el último glaciar, hasta el último máximo glaciar estuvo ocupada por grandes glaciares, lo que luego veremos una imagen. Y bueno, eso ha creado que en general se puede hablar de que tenga presente una gran homogeneidad tanto a nivel espacial como a nivel temporal. A partir del retiro de los hielos glaciares, el paisaje, ¿no? el ambiente de bosque magallánico, del bosque de hayas patagónicas, se extiende y esto es un poco, digamos, esto estamos hablando más o menos de los inicios del Holoceno, y es en ese momento de formación de estos ambientes marítimos caracterizados por el bosque magallánico que, digamos, que aparece que se documenta la aparición de poblaciones marítimas. Como aquí, bueno, como os comentaba aquí un poco, no sé si se ve, creo que no se ve el ratón, pero bueno, podéis ver en la imagen esta expansión de la ocupación de los hielos glaciares durante el Pleistoceno y una vez la reducción de los mismos después a inicios del Holoceno. En el mapa aquí podéis ver un poco, he marcado algunos de los focos que actualmente se conocen de poblamiento, de aparición del poblamiento marítimo en la zona de Patagonia Austral o bueno, Patagonia Septentrional también, en el norte. Se trata, digamos, se está datado ¿no? a mediados del Holoceno medio la aparición de estas poblaciones. La población no es el inicio, evidentemente, de la ocupación humana en la región, que comienza a finales del Pleistoceno, pero que se ha, digamos, siempre asociado o está asociada a poblaciones cazadores-recolectoras terrestres, y no es hasta, como digo, a mediados del Holoceno medio que comienza a aparecer que comienza a documentarse un enfoque, ¿no? Estas sociedades que enfocan un modo de vida enfocado
claramente ya en estos momentos. Hay un primer estado inicial en que hay un poco de mezcla, pero a partir de 6.500, 7.000, etcétera, BP, podemos hablar de un modo de vida claramente marítimo que se mantiene más sin muchas variaciones, aunque hay por supuesto variaciones y diversidad, como vamos a ir viendo, pero que se mantiene hasta los momentos del contacto. Como vemos, este mapa, como está sucediendo como ha sucedido en muchas otras partes de América y en concreto de Sudamérica, pues se va actualizando y probablemente de aquí a poco pues iremos viendo que no está tan focalizado únicamente en estas áreas. De hecho, como veréis en el área que estamos trabajando, comienza a haber tenemos alguna evidencia de ocupación que están en estos momentos iniciales, así que en realidad parece un proceso un poco más extendido y no tan focalizado. Pero bueno, no quiero entrar ahora mismo en eso. Básicamente aquí, para que tengáis un poco la idea de la secuencia de ocupación a nivel de Patagonia Austral. Y, por supuesto, esta dicotomía entre el mundo terrestre y el mundo marítimo es algo que, bueno, se ve en esos momentos o proyectamos desde la imagen etnográfica al pasado. Eso es algo que bueno, que debe siempre tenerse en cuenta. En cualquier caso, es difícil hacer una presentación sobre el área sin presentar este mapa de distribución étnica. Es un poco la imagen la imagen etnográfica clásica de la región con las 5 comunidades principales, 5 principales etnias, 3 de ellas marítimas, de norte a sur los Chono, los Kawéskar y los Yamana o Yagan, y digamos del lado terrestre, los Aoniken y los Selknam. De estos, aunque la etnografía, sobre todo en algunas zonas, por ejemplo en el caso de la sociedad Yamana o Selknam, o también de Aoniken en ciertas regiones es muy abundante, tenemos mucha información, en otros casos no lo es, por ejemplo en el caso de las sociedades de los grupos Chono, sabemos muy poquita cosa a nivel etnográfico y de los grupos Kawéskar pues un poquito, se conoce un poco más, pero gran parte de la etnografía sobre estos grupos se ha centrado en la comunidad de Puerto Den, en el norte de su territorio, de esta distribución étnica y por tanto en realidad conocemos a los Kawéskar del norte, por decirlo así, más, ¿no? Que es un poco donde se refugiaron esta zona. Un poco esto para comentar y para hacerse una idea de esta dicotomía o de cómo se ha presentado esta dicotomía entre el mundo marítimo y el mundo terrestre, que como veremos en la zona del ecotono, que es en la que nos vamos a centrar en donde está centrado el área de estudio, no se da presenta mucha más diversidad, ¿no? Pero bueno, un poco para tener el mosaico étnico, el contexto étnico en la cabeza. Vamos a centrarnos sobre todo en la región, en lo que corresponde al territorio Kawéskar. Iremos viendo, ya os he presentado un poco esto. Como podéis ver, la distribución del territorio, digamos, considerado Kawéskar es una extensión inmensa, prácticamente casi todos los canales occidentales y la región del estrecho de Magallanes hasta la segunda angostura, es decir, prácticamente hasta la salida al Atlántico. Es un territorio, por tanto, como os digo, inmenso, en el cual, como es de esperar, hay es de esperar diversidad y todavía no, y es difícil cuantificar o, digamos, expresar esta diversidad, pero sí que sabemos que, al menos desde el punto de vista de la comunidad de los Kawéskar del norte, de la comunidad Kawéskar de Puerto Den, por ejemplo, se definía de diferentes formas, se distribuía en diferentes poblaciones esta región, como podéis ver aquí, que no se sabe muy bien, se trata de unas fronteras muy permeables, esto es en el fondo una aproximación plasmada a través de la lengua, ¿no? y de la memoria oral. Pero en todo caso, ya comenzamos a ver, se comienza a presentar que existen una diversidad y una serie y una estructura de poblamiento que no es tan homogénea como ha presentado
etnografía, la antropología tradicional, ¿no? Además de esto, de esta diversidad que podemos esperar a nivel norte-sur por una cuestión de, bueno, por cuestiones históricas, por cuestiones geográficas, existe una diversidad que se plasma sobre todo en la región de Patagonia Austral o la zona, perdón, de los canales occidentales a nivel de este-oeste, y que ese es un gradiente marcado principalmente por la cordillera de los Andes, que es un gradiente de lluvia y que marca el clima y por tanto toda la distribución ambiental de esta zona. Eso se refleja por supuesto en las especies y básicamente, por reducirlo mucho, pero podemos estar hablando desde la estepa, diríamos, patagónica que caracteriza la zona continental, la costa continental, y que por supuesto se expande hacia el este, en dirección oeste, estas áreas de ecotono que tenemos en medio, donde caracterizadas por la presencia del bosque patagónico, pero también por un ambiente más templado, más seco, y en la cual, por ejemplo, el huemul, del que os hablaré más adelante, digamos, es característico. Y luego hacia el este, hacia la costa pacífica, pues un paisaje mucho más húmedo, donde el bosque patagónico es dominante y el clima además de tundra y también predomina, ¿no? Y este, digamos, ya sería el mundo, por decirlo así, puramente marino, el mundo de los mamíferos marinos, etcétera, ¿no? Este gradiente, que a nivel así simplificado, pues evidentemente se entiende muy bien, pero también se plasma en la propia modo de vida, ¿no? de estas comunidades y en la forma, al menos de lo que nos ha llegado, ¿no? de la comunidad Kawéskar, de las comunidades Kawéskar del norte, en cómo dividían el territorio, ¿no? Y cómo se entremezcla este gradiente, esta distinción entre las costas del interior y las costas del exterior, en costas del interior mucho más mucho más pequeñas, más estrechas, más rocosas, etcétera, mucho más inaccesibles, un paisaje marítimo mucho más inaccesible en cierto sentido, donde la ocupación humana se restringe a determinados puntos en el área, a las costas, a las zonas de la costa Pacífico o las zonas de la costa exterior, lo que llaman Malte, donde se caracterizan por la disponibilidad de costas, de playas mucho más anchas, de áreas de ocupación más anchas y sobre todo por la abundancia, en particular en primavera y verano, de fauna, ¿no? de leones, de las crías de aves, etcétera. Toda este contraste que se presenta entre interior y exterior no se da de la misma forma en las diferentes zonas. Este gradiente va, digamos, en la zona donde nosotros, del mar interior, donde podéis ver aquí en el mapa de Puerto Natales, la zona del mar interior de Última Esperanza, se produce de una forma mucho más gradual, marcado por este gradiente, como os explicaba antes, pero sí que esta característica, este contraste entre los diferentes tipos de paisaje marítimo, de estructura de la costa, se mantiene, ¿no? Y también de distribución, de presencia y ausencia de especies animales, de especies vegetales, etcétera. Y todo eso, por supuesto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de intentar entender el poblamiento en estas áreas donde, a diferencia de lo que sucede en la zona del norte de los canales occidentales, disponemos de muy poca información etnográfica, de muy poca presencia, de muy poca memoria oral, dada el desplazamiento de gran parte de la población, ¿no? O del hecho de que supuestamente estas zonas fueron abandonadas digamos, de manera fueron abandonadas antes de lo que vemos en la zona norte. Bueno, todo esto un poco para presentar o para ir acotando las coordenadas y irnos centrando acercando hacia el mar interior de Última Esperanza, que como os presentaba ahora, pues está estructurado en torno al Golfo Almirante Montt, en el área de Puerto Natales, que sería el núcleo
urbano más cercano. Y que, bueno, en realidad, pues eso, como os digo, se trata de un área con mucho contraste, no es un área homogénea, aunque sí que se caracteriza por ser, como veremos, o como se puede ver a continuación. No, perdón, no es en esta. Sí, aquí. Como podéis ver, se trata de un área prácticamente semicerrada, en la cual la llegada de agua marina, de agua salada, se produce por un único canal, por el paso Kirke, ¿no? por el seno Unión y el paso Kirke, que como veis se bifurca a la entrada del mar de esta región, y se adentra en el mar interior a través de dos angosturas que, bueno, incluso actualmente hoy en día son muy costosas, son peligrosas para la navegación. Con lo cual, evidentemente, estos aspectos serán importantes para entender el poblamiento también de la región, ¿no? En todo caso, como podéis ver, este acceso de agua marina pues, define, ¿no? El mar interior este mar interior es un área digamos, con un ambiente mucho más mixto entre el agua marina y el agua dulce que descargan los glaciares al norte, y que sobre todo viene marcado, o su formación se comienza, como ambiente marino, se comienza a producir hace unos 12.000, 10.000 años, cuando se comienza a drenar precisamente por la liberación de este paso de este paso Kirke, comienza pues, a drenarse el lago proglacial que ocupaba toda esta zona. Ello evidentemente ha conformado pues, una secuencia, una dinámica del nivel del mar y de cambios en el nivel del mar y de paleoterrazas particular, que comparte ciertas dinámicas, sobre todo a partir del momento en que se convierte en un ambiente marino, diríamos, de la entrada del mar, comparte una serie de particularidades con otras zonas o con los otros mares interiores de la región. No os lo he dicho, pero vuelvo un segundo antes, pero existen 3 mares interiores en la región de Magallanes, 2 al sur, el seno Otway y el seno Skyryn, que son los que corresponden a la provincia de Magallanes, y el tercero en el que estamos, que es el que corresponde a la provincia de Última Esperanza. Los 2 del sur, de hecho, comparten muchas características con la configuración de estos ambientes, es muy similar, aunque en el caso del mar de Última Esperanza, de este área, presenta algunas particularidades que le dotan de una importancia a nivel histórico y no histórico, pero sobre todo humano y ambiental. En primer lugar, es su cercanía o el hecho de que se sitúa justo en el final del campo de hielo sur, del campo de hielo patagónico. Con lo cual es un poco la primera, lo podemos ver como la primera oportunidad para acceder al ecotono para las poblaciones que vienen desde el norte, por ejemplo, se podría presentar así, o la última oportunidad para aquellas que vienen del sur. Es decir, es un área de transición, es un área que articula o de paso entre este movimiento. Evidentemente, estos son hipótesis porque realmente hay poca información y es una de las cosas que nos interesan, pero un poco para ir planteando estos elementos. Se trata de una zona en la que el ecotono, que es visible en toda esta área de los mares interiores, tiene un papel muy importante. Gran parte del mar interior está dividido, en cierto sentido, por esta distribución por este gradiente, perdonad, entre el mundo de la costa, que os decía, este mundo más de la costa interior, que os presentaba antes, con el mundo de la estepa, con el mundo continental, y por tanto hay una gran biodiversidad de especies, entre las cuales destaca, como veremos a continuación, el huemul. Destaca desde el punto de vista ambiental, pero destaca sobre todo desde el punto de vista de las poblaciones, del aprovechamiento que llevaron a cabo de esta especie las poblaciones humanas en el pasado. Y bueno, se trata un poco de esta área para acabar la presentación y entrar directamente en la presentación de los resultados.
en la cual digamos, a diferencia de los otros dos mares interiores, donde ha habido un trabajo mucho más arqueológico, mucho más importante, casi desde los años 50, incluso antes, es una zona que ha tenido mucha menos atención arqueológica, es más difícil de acceder y presenta unas complicaciones mayores. Entre otras cosas, también parte de la investigación o parte de la atención arqueológica se ha centrado en lo que son especialmente a partir de los años 80, en lo que eran las ocupaciones en abrigos o en cuevas en la zona interior, en la zona continental, con lo cual en la parte marítima, esta parte costera, realmente no había visto muchos trabajos arqueológicos. La primera campaña de investigación, el primer estudio arqueológico lo realiza el Legupil hacia el 2003, más o menos, aunque bueno, fue una serie de sondeos que se llevaron a cabo en el centro de este mar interior y que, bueno, tampoco se acabó, bueno, no continuó ahí la investigación, quedaron un informe, así que hasta, digamos, el 2018, que es cuando recuperamos los trabajos, no se había llevado a cabo nuevos trabajos arqueológicos. Así que realmente es una zona de la que no había mucha información, existían hallazgos aislados, hallazgos en superficie que se habían encontrado, como podéis ver a la izquierda, en algunas partes cercanas a Puerto Natales, como estas puntas lanceoladas, estas puntas de proyectil, que de hecho son bastante diagnósticas a nivel de antigüedad, pero que, como digo, se habían encontrado pues sin contexto y estaban presentes en colecciones de museo, ¿no? Y se habían estudiado así, pero pero faltaba un poco este estudio. Entonces, esto fue por eso uno de los, bueno, voy a pasar directamente, esto un poco ahora luego volveré, son las dos fuentes históricas que tenemos en la zona. Pero bueno, básicamente lo que os decía es que un poco por estas razones nos planteamos o ampliamos, tratamos de integrar una serie de cuestiones en los proyectos que queríamos llevar a cabo, ¿no? Y un poco nos marcamos, por tanto, estos 4 objetivos específicos que tenéis aquí, que en realidad son muy transversales y la movilidad en todos ellos, por ejemplo, es un eje compartido, puesto que era evidentemente o se presupone una característica, un aspecto fundamental de la vida de estas poblaciones en el pasado y hasta prácticamente el presente en lo histórico. Así que, por supuesto, como digo, estos puntos se solapan, pero bueno, un poco para dividirlos desde el punto de vista más metodológico y más arqueológico, podemos hablar de, por un lado, pues de estos 4 objetivos específicos. Por un lado, en primer lugar, establecer la secuencia cronológica de ocupación y las vías de poblamiento hacia y desde el mar interior de última esperanza. En segundo lugar, caracterizar el sistema socioeconómico y de movilidad de los grupos cazadores-recolectores marítimos en esta misma región. En tercer sentido, analizar el grado de interacción interétnico y la circulación de materias primas, bienes entre cazadores, recolectores marítimos y terrestres. Y finalmente, evaluar el uso del bosque nativo, la modificación cultural de árboles y la explotación de recursos vegetales por parte de los grupos canoeros. Como os decía, y antes de pasar a presentar eso y decirme lo del tiempo, como según eso, si me he pasado o no, porque no lo he podido controlar bien. Pero bueno, básicamente un poco estas son las dos fuentes históricas que tenemos en la región, con lo cual, a diferencia de otras partes de Patagonia, no existe una gran abundancia de información etnográfica. Eso tiene es una desventaja, pero también presenta ventajas, como podríamos discutirlo si queréis. En todo caso, se conoce que evidentemente hubo presencia había poblaciones cahuesca en esta región. Desde el primer momento prácticamente del contacto se describen. Y luego, en 1830, que es la segunda visita por parte de los ingleses, os comentaba eso al inicio de la charla, ahí no encontraron, no se observaron, no se toparon en esta zona con grupos indígenas, pero sí con restos y con evidencias de poblamiento canoero que tiene que ser reciente, ¿no? por el tipo de evidencia que describen. Y que son uno de estos aspectos que nos parecieron más sugerentes, porque estaban no solo
indicando la presencia de canoas de corteza, el uso de canoas de corteza en época pues ya bastante reciente, y que convivía en un momento en que ya convivían con otros tipos de embarcación, con dalcas, es decir, canoas de tablas, con canoas monóxilas, etcétera. Pero aparte de eso, porque describían pues unas áreas con numerosas chozas, con grandes chozas, con un número, pues, un poco una serie de elementos que daba que se asocian nuevamente con la agregación social. Así que se presentaba como un área que tenía diferentes atractivos también en este sentido. Entonces, un poco ya para presentar los resultados, los he dividido siguiendo un poco estos 4 objetivos y, como os comentaba, pues en general son todavía estamos en análisis se trata un poco en algunas áreas, sobre todo en la zona en esta zona C que tenéis aquí marcada, en la zona de la península Antonio Varas, pues son todavía bastante preliminares, pero nos permiten dar una idea del alcance de momento de los proyectos desarrollados a nivel de resultados arqueológicos. Hemos, durante estas 3 campañas de excavación y de prospección, hemos conseguido documentar aproximadamente un poco más de unos 40 sitios arqueológicos y varias docenas de puntos de interés arqueológico en la región. Un poco lo podéis ver en aquellas zonas en las que hemos centrado las prospecciones, están marcadas en estas áreas en rojo, y también os he presentado donde están marcadas los diferentes puntos donde se han documentado sitios arqueológicos, yacimientos arqueológicos, no necesariamente todos los sitios de interés. Pero bueno, un poco para que os hagáis una idea, las campañas se han centrado sobre todo en estas 3 áreas. Por un lado, en el extremo noreste de la isla Diego Portales, lo que podéis ver aquí como la zona A, en la zona suroriental del continente, un poco de este Golfo Almirante Mon, más o menos en torno a Puerto Lastarria, la bahía denominada Puerto Lastarria, que sería la zona B, y en el área continental, la isla Guanaco y en la costa en la península Antonio Varas, en lo que está aquí definido como península C. Se trata, por tanto, disculpad, y también se han llevado a cabo prospecciones y la exploración de los senos al norte en la zona de lo que es el seno Worsley, etcétera, estos senos que podéis ver aquí en la parte oeste del mapa. Entonces, un poco, bueno, para presentar, yo creo que esto tal vez no... Bueno, pues un poco os lo voy a presentar un poco rápido por una cuestión de tiempo, pero bueno, se trata de la primera campaña de excavación, especialmente la centramos en la isla Diego Portales, luego en 2023 volvimos para continuar trabajando en algunos de los sitios. Y esta zona del mar interior pues, se ha presentado, bueno, tiene unas características muy particulares. Digamos que la isla es un cuello de botella, en cierto sentido, como podíamos ver previamente, con lo cual podemos suponer que permite la comunicación marítima entre el interior del Golfo y los canales occidentales, a través de estas 2 angosturas. La zona esta del extremo nororiental de la isla está pegada, está muy cerca a lo que es la angostura White, una de estas 2 angosturas, y define, en cierto sentido, el poblamiento de esta zona. En cualquier caso, la prospección de este sector permitió identificar 8 sitios arqueológicos con ubicaciones y características muy similares entre ellas. Todas se situaban a pocos metros de la playa, en primera línea del bosque, y están caracterizados por uno o más montículos de conchal, cubiertos por vegetación y con hasta 1 metro y con una profundidad de media de medio metro, llegando hasta 1 metro en general. O sea, no se trata de concheros muy grandes, pero que son concheros que siguen la media de los observados normalmente en esta región de los canales occidentales. Las excavaciones arqueológicas que se realizaron en los yacimientos de Bahía Ister y algunos de la costa occidental y en 2023 de la costa oriental evidenciaron la existencia de depósitos de conchero con una secuencia cronológica de entre 2000 y 1000 años de antigüedad.
por tanto de mediados del Holoceno tardío final, con grandes cantidades de animales consumidos, sobre todo en la zona, bueno, en la zona de la costa occidental. Destacaba la abundancia de restos de fauna en la superficie excavada, y se caracterizaban también por una existencia de múltiples recopaciones, algunas de ellas de carácter estacional en primavera y verano. Sobre todo se puede identificar. Estos resultados sugieren que el noreste de la isla Diego Portales había sido un foco de ocupación recurrente durante al menos 1000 años, y en parte seguramente se puede explicar por el hecho de que presentaba costas bien resguardadas del viento, que presenta costas bien resguardadas del viento, y que ocupa un área, una ubicación estratégica en el mar interior, pudiendo vincularse con, bueno, dando fácil acceso a la costa continental, a los canales interiores y por supuesto, hacia el oeste, como hemos visto, ¿no? Y por tanto hacia la costa Pacífico. Bueno, en 2022 trabajamos en esta otra zona, en la zona suroriental, donde, por resumir mucho, estuvimos trabajando. Presenta algunas características muy interesantes que veremos a continuación, pero que a nivel arqueológico presenta un gran cambio, y solo, digamos, al menos la evidencia documentada, mejor dicho, los conchales conservados, que no habían sido, se trata de un área costera con una gran erosión marina, y aquellos concheros que pudimos documentar, pues han presentado dataciones recientes. Curiosamente, no, cuando digo recientes me refiero pues de hace entre unos 150 a 130 años, es decir, prácticamente estamos hablando de los últimos momentos de lo que se supone habría sido la presencia de grupos canoeros en esta zona del mar interior. Y que curiosamente, a pesar de ser tan reciente, no presenta grandes cambios cualitativos con lo observado en la zona, por ejemplo, de Diego Portales, o como veremos en otra de las zonas. El huemul continúa siendo, el ciervo huemul continúa siendo uno de los restos de fauna más, de las especies de fauna más representadas. Vemos también la presencia de mamíferos marinos, y la importancia de las aves. O sea que en este sentido, al menos a nivel de recursos, tampoco vemos la aparición de materiales foráneos, etcétera. Con lo cual atestigua cómo en esta área hubo una persistencia de las formas de vida tradicionales, al menos en algunas zonas, posiblemente zonas, digamos, no me gusta el término marginal, pero zonas que quedaron ajenas bueno, no, digamos, más lejanas o más de difícil acceso en comparación con donde se instalaron los poblamientos, la población blanca. La tercera zona, como os presentaba, la isla de la península de Antonio Varas, la isla Guanaco y Punta Cuervos, y el área continental, destacando la zona de Punta Cuervos. Pues se trata de una de las zonas que ha presentado mayor evidencia arqueológica. Es en esta zona también donde se había descubierto, se había documentado, ya se conocía, era una zona, digamos, se llevó a cabo una excavación de urgencia a principios de los 2000, porque existía un contexto funerario, la Cueva de los Niños, también un sitio reciente funerario, que un poco indicaba también por unas características que ahora no entraré, la importancia que podía tener esta zona. En cualquier caso, los trabajos del año pasado reflejaron esta abundancia de sitios en toda esta zona, y sobre todo cabe destacar la presencia del yacimiento de Punta Cuervos, de un yacimiento en Punta Cuervos, es decir, en el continente, una zona que tradicionalmente en todas estas zonas del ecotono, las zonas de costa continental, aparecen prácticamente sin poblamiento, ¿no? El poblamiento canoero se observa en las islas, en las costas cercanas, pero no en la costa, ¿no? Siempre se ha interpretado un poco como mantenerse un poco a distancia de los vecinos, de las posibles poblaciones, de los contactos con las poblaciones continentales. En este caso, en este área, vemos que hubo, bueno, por primera vez se documenta un sitio importante, un sitio con conchal, o sea, un sitio de ocupación. Habían documentado evidencia lítica solo previamente en la costa continental.
Y de todos, como os podéis imaginar, ahora no voy a entrar, pero hay una cantidad de restos documentados en toda esta zona, en todos estos temas, casi entre una treintena, diría, o no, una veintena de sitios arqueológicos que estamos todavía en proceso de análisis, pero bueno, sobre todo destaca la variedad y la cantidad de restos arqueológicos, de materias líticas, etcétera, que hemos encontrado. Y un poco a nivel para destacar de esta primera parte, un poco presentar, y lo presento así porque todavía estamos en proceso de publicación, pero una primera secuencia de todos estos trabajos del año 2023, sumados a los anteriores, nos han permitido elaborar una primera secuencia de poblamiento arqueológico en la región y que nos presenta, pues, precisamente confirma algunos de estos indicios sobre la antigüedad de la ocupación en la zona, que se presenta en la misma en el mismo grado que notas de las zonas principales, de los focos de ocupación de la zona de los canales occidentales, e incluso con algunos indicios que hemos de continuar trabajando de un posible poblamiento que estaría marcando casi se estaría al mismo nivel del Holoceno, de mediados del Holoceno medio, con lo cual es una zona que presenta sobre todo esta última zona que os he comentado, de la costa del continental y de Antonio Varas, que presenta un interés arqueológico muy importante, ¿no? Y que puede aportar mucha información sobre esta zona. Bueno, creo que os comentaba un poco de esto. Evidentemente se trata de una zona con gran diversidad, como os comentaba, y con el cual se han observado muchísimas prácticas, una diversidad de prácticas que se adecua bien a esta diversidad, que explica bien esta diversidad. Como creo que me he pasado de tiempo y esto lo voy a pasar muy por encima, ¿vale? Pero bueno, estamos desarrollando diferentes tipos de aproximaciones a estos datos, desde más de metodologías clásicas a también la aplicación de métodos pues predictivos para intentar entender el poblamiento, sobre todo muy centrado en la cuestión de las características de la costa para ayudarnos a entender las decisiones de localización de los sitios arqueológicos, pero también un poco para ayudarnos a orientar la investigación arqueológica y la localización de nuevos sitios. Por supuesto, todo esto ligado con el análisis y la dinámica con el análisis de la dinámica de la evolución del nivel de costa, que es uno, como comentaré, bueno, es uno de los objetivos que tenemos pendientes y que queremos profundizar más adelante. Como veis, me quedan 3 objetivos, así que yo creo que voy muy mal de tiempo. Así que, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Básicamente, hay una gran diversidad del análisis arqueológico de todos estos sitios. Presenta unas tendencias bastante claras a nivel de recursos, es decir, existe unas estrategias de explotación de las especies que abarcan prácticamente todas las especies disponibles, pero existen también grandes diferencias según la zona, destacando sobre todo pues, la presencia, por supuesto, del guanaco en el mundo continental, en la costa, pero también no solo en el continente, lo encontramos en los sitios de la península, Antonio Varas, también en alguna isla, y por supuesto el predominio del huemul en toda esta zona, tanto en la zona más continental como en las propias islas o en la zona occidental. También destaca precisamente en este mundo marítimo, que podemos suponer marítimo, precisamente la diferencia de casos de la importancia, por ejemplo, de los mamíferos marinos, según la zona, que, bueno, nos sorprende, encaja bien con ese poblamiento, pero nos permite un poco reflexionar sobre qué es cómo identificar, ¿no?, esas poblaciones cazadoras, pescadoras, recolectoras en el pasado, puesto que en algunos casos con el mismo tipo de estrategia estamos hablando de sociedades que tienen, en que a nivel de recursos pueden presentar grandes diferencias. El caso del huemul es un tema bastante interesante porque sobre todo lo encontramos en aquellos sitios a partir de hace 2000 años, es decir, hay un gran cambio a nivel cronológico entre lo que es la presencia de guanaco y la presencia de huemul en las mismas zonas.
Y luego, por supuesto, en el mundo marítimo solo encontramos el huemul. Y eso nos ha presentado y nos ha llevado a discutir diferentes formas de aprovechamiento de esta especie, o sea, de transporte y de dónde eran las zonas de captación de dónde se cazaba esta especie, cómo estaba en las islas, se transportaba, una serie de debates, de cuestiones que estamos analizando y que continuamos profundizando en eso. Existen indicios para pensar que realmente se transportaba el huemul entero en las canoas a la isla, sobre todo, y puedo profundizar un poco más en eso si queréis en alguna pregunta. Existen grandes todavía misterios, por ejemplo, el cisne de cuello negro prácticamente no se documenta en este mar interior, es una de las pocas especies no consumidas o que no aparece en los sitios arqueológicos, tampoco en el mar interior de Skyryn, ¿no? O sea, en otros mares interiores vecinos, y sobre todo destaca en el mar de Última Esperanza porque es bastante predominante tanto en los mitos como especialmente a nivel digamos, de abundancia de esta especie. Es uno de los animales más característicos, ¿no? Entonces, bueno, esto abre la puerta también a nuevas preguntas. Bueno, y finalmente también hay diferencias en la importancia de la pesca, etcétera, según la zona. Otro de los aspectos que hemos tratado más ha sido un poco intentar conectar intentar profundizar en las similitudes a nivel de conexiones entre las diferentes áreas de estos mares interiores a través del ecotono. A partir de la evidencia que estamos analizando y un poco de los trabajos anteriores en las otras áreas, se puede ver una serie de similitudes que conectan estas poblaciones, pero también una serie de diferencias, sobre todo en la importancia de ciertos materiales en esta zona que nos están indicando los contactos o un contacto importante con poblaciones continentales. Hay un movimiento de materias primas tanto en dirección marítimo hacia el continente, por decirlo así, como la obsidiana verde, que la vemos localizada en áreas continentales cercanas a este mar interior, como en materiales como Calcedonia u otros que vienen cuyas fuentes de materia prima se encuentran en el continente y que las encontramos, por ejemplo, en la costa, en la península Antonio Varas. Todo eso un poco nos marca también toda esta diversidad que, bueno, podemos profundizar luego, pero que queremos también explorar dentro del propio mundo canoero, qué pasa hacia la costa pacífica, hacia los canales occidentales. Se trata esta zona de Kelael, que en Cahuéscar, esta zona de Última Esperanza, una zona que presenta por cuestiones ambientales, por cuestiones geográficas, un poco un elemento, como os decía, de eje, como os decía antes, y sería interesante continuar profundizando en ver cómo dentro del mundo canoero, del mundo marítimo, qué papel jugó esta zona. Y todo eso conecta con parte de las cosas que hemos estado estudiando, como las rutas, posibles rutas marítimas, y sobre todo hemos intentado aproximarnos a esta cuestión a través de los pasos de indio, de los denominados pasos de indio, de rutas de porteo, de las canoas, pequeñas zonas, diríamos, que podían funcionar como atajo, como conexión rápida entre diferentes ambientes o para evitar ciertos digamos, lugares de mala navegación, etcétera. Y eso hemos llevado durante estas campañas a explorar algunas de estos puntos, documentando algunos casos, pero también documentando la presencia en algunos casos de posibles, incluso con sitios arqueológicos, etcétera, digamos, lo que apuntan al uso de estas zonas, de estos corredores, pero también a la ausencia de los mismos o de posibilidad geográfica de acceder, con lo cual todo esto un poco nos ha permitido ir avanzando en la comprensión de las áreas, de las vías de circulación, tanto de las personas como de los bienes, ¿no? Y todavía hay zonas que queremos seguir visitando y que presentan, que son bastante sugerentes. Y finalmente, para acabar, y disculpad que me haya alargado un poco, hemos estado estudiando el uso del bosque nativo, entendemos en este sentido bueno, el uso de los recursos vegetales, pero sobre todo el bosque como un aspecto muy importante en la cultura de estas poblaciones, un aspecto predominante por varias razones, fuente evidentemente de las cortezas. La corteza de los árboles se utilizó para muchos fines, pero uno de ellos, tal vez el más importante,
para estas culturas fue para la elaboración de canoas de corteza y hemos conseguido documentar, sobre todo en el área de Puerto Lastarria, en esta área de ocupación más reciente, evidencias en los árboles. Es una zona que ha quedado, digamos, relativamente a salvo del aserramiento y de la actividad de aserrado contemporánea y hemos podido documentar grandes marcas de descortezamiento que corresponden bien con la elaboración de canoas de corteza, como un poco podéis ver aquí ilustrada, ¿no? a nivel de esto. Bueno, ahora sí, termino. Un poco a nivel de balance de estas diferentes campañas y estos proyectos, pues hemos estado desarrollando, pues, bueno, un poco ahí he tratado de sintetizarlo en estos 4 puntos. Por un lado, en primer lugar, pues hemos desarrollado el estudio arqueológico y sistemático del mar interior de Última Esperanza, pues ha permitido avanzar en la comprensión cronológica y espacial de la región. Tenemos por fin una primera secuencia arqueológica, con lo cual a partir de aquí de una comprensión más o menos no completa, pero mucho más extendida de la región, y ello nos va a facilitar la continuación de la investigación arqueológica en la zona. Existen tendencias claras en las estrategias socioeconómicas a nivel espacial y temporal. Estas tendencias, digamos, sobre todo reflejan dos mundos diferentes o dos formas diferentes en el mundo, digamos, más cercano al continente o la zona de la península Antonio Varas, y el mundo más de las islas, más en conexión hacia la salida al mar exterior. Por supuesto, estas relaciones también pueden ser temporales, con lo cual queda profundizar en todo eso. E igualmente hay continuidades y diferencias con las otras áreas de los archipiélagos que hay que seguir profundizando. Y quedan misterios, como lo del cisne de cuello negro que os comentaba muy rápidamente, que todavía tenemos pues, que ver cómo abordamos y ver si, bueno, intentar resolver si es que se puede. Finalmente, pues profundizar en todos estos últimos aspectos que os he ido presentando y destacar el estudio de áreas con bosque nativo ha permitido documentar esta evidencia de construcción de canoas. Lo que es los astilleros todavía continúa siendo una cuestión un poco elusiva, pero vamos poco a poco acercándonos a este tipo de evidencia arqueológica. Y bueno, finalmente ya ahora sí para acabar, ¿no? Las perspectivas pues tenemos bastante trabajo por delante y bastantes líneas que nos gustaría seguir explorando, desde, como os comentaba, la modelización de las paleoterrazas, explorar un poco toda esta cuestión, entender bien la dinámica del cambio de nivel de costa en la región para entender mejor el poblamiento y cómo impactó estos cambios ambientales en las poblaciones de Última Esperanza, que creemos que hubo impactos importantes. Por supuesto, continuar profundizando en estos aspectos de circulación, movilidad, etcétera, y compararlo con lo que está sucediendo en otras áreas. Y finalmente, pues proseguir con esta búsqueda de la historia indígena, pero también con intentar pasar en la zona, diríamos que arqueológicamente, por cuestiones varias, se ha centrado mucho en los trabajos mediante sondeo, ¿no? Pequeñas excavaciones, pequeños pozos arqueológicos, y un poco queremos pasar de eso a comenzar a desarrollar también excavaciones más en extensión que nos permitan entender también la comprensión, bueno, entender las relaciones sociales y por supuesto, ambientales en la zona. Y bueno, y con esto, pues muchas gracias por la invitación. Disculpad que tal vez me he alargado en exceso y nada, dejo el micro para las preguntas o cuestiones. Gracias, Alberto. Genial. No te preocupes por el tiempo. Hemos comenzado un poco tarde. Quiero dar a mis colegas aquí en Zoom la oportunidad para preguntar a Alberto algo sobre los temas que ha presentado. Voy a chequear también Facebook, porque hay la posibilidad para la gente a postear allá. La gente que están escuchando nosotros ahora en viva pueden postear sus preguntas, si quieren. Pero si nadie tiene una pregunta inmediatamente, quiero preguntar algo, porque el impacto del paisaje para las poblaciones en esta zona debería ser muy distintas para comparar en otras zonas, ¿no? Porque la idea de orientación en la manera que es arriba del río, que es abajo, en qué parte de la valle, en qué zona, ¿cómo es la orientación? Como que nosotros usamos estas direcciones cardinales.
Y sabemos, por ejemplo, en la costa norte, aquí en donde estamos en Canadá, en cerca de Vancouver, la orientación es por el río. ¿Cómo es allá? ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo la gente orienta sus trabajos, su interacción? ¿Cómo es allá? Sí, bueno, como presentaba o como he querido comentar algunas diapositivas, existe, bueno, no yo, la gente que ha estudiado un poco, sobre todo Óscar Aguilera, es uno de los que ha estado estudiando mediante memoria oral, mediante entrevistas, etcétera, todas estas cuestiones con la comunidad cahuéscar de Puerto Edén principalmente. Y ahí se ve claro un eje, digamos, o una dimensión espacial que se basa siguiendo este interior-exterior, ¿no?, de la costa, es decir, que os presentaba del Malte Jauke. Esto es un poco que es complicado porque evidentemente no se presenta en la forma cardial, ¿no? No podemos expresar de la misma forma, pero que entremezcla la disponibilidad de especies animales, la disponibilidad temporal, mejor dicho, de esas especies animales, la estacionalidad, las zonas de preferencia de ocupación, y ahí entran, hay unas zonas que parecen preferenciales de ocupación y que no tienen claramente una respuesta es decir, esencialmente históricamente se han estado ocupando, evidentemente a nivel local sí que las zonas con playas más anchas, playas ¿no?, más disponibles, sí que han sido más, presentan mejores condiciones para la ocupación y sí que se encuentra, pero existe una variabilidad que en realidad no es complicado, digamos, acotarla a un modelo muy claro. Lo que sí que esta cuestión este-oeste, o que nosotros denominamos este-oeste, pero que sería más bien interior-exterior, parece, bueno, en el caso de la comunidad cahuéscar o en digamos, los cahuéscar del norte, marcaba el ritmo de vida, marcaba la estacionalidad, era un aspecto importante. Incluso los lugares de nacimiento parecen más ligados a una de las zonas, ¿no?, en el sentido como una zona que tenía también de los lugares digamos, de disposición, de ceremoniales, etcétera. Existe toda esta dicotomía, ¿no? Ahora bien, eso se presenta, como bien decías, puede haber mucha variedad. Entonces se presenta en esa zona que presenta una dicotomía muy clara entre la zona interior y exterior. En el caso del mar interior o de los mares interiores, es más bien una zona en que se desdibuja esa línea, ¿no?, o presenta eso mismo en una zona cerrada. Con lo cual, no sé hasta qué punto se repetía de la misma forma. Por ejemplo, siempre se ha considerado eso como canales interiores, porque están en el interior y no en la costa Pacífico, y por tanto ocupados en invierno, pero vemos que hay ocupación a lo largo de todo el año, a nivel arqueológico, al menos, evidentemente, en el pasado. Con lo cual, lo que sí que la dimensión, y eso creo que lo discutíamos otro día, me preguntaste, pero pues, la dimensión vertical parece mucho menos importante. Hay que destacar que la ocupación es, iba a decir exclusivamente, pero no, pero prácticamente costera, la línea de costa, con lo cual, aunque sí que hay, por ejemplo, ocupación, como hemos visto, bueno, como os comentaba, en la Cueva de los Niños, sí que hay algunos casos de ocupación costera, pero muy ligado como en este caso, un aspecto funerario, un aspecto ceremonial. En general, no, la vida se desarrollaba en la costa y muy cerca de la costa en concreto, y la introducción, incluso el adentramiento en el bosque o en zonas de tierra, parece haber estado muy ligado a esta cuestión de los pasos de indio, de la búsqueda de cortezas o de ciertos recursos en los bosques, pero a un límite de 1 o 2 kilómetros. Los pasos de indio sí que hay algunos más largos, pero está muy acotado al mundo, al ambiente costero, con lo cual esta dimensión vertical sí que no parece haber sido que se encuentra en otras partes de Sudamérica, ¿no? Y que a nivel de la cordillera de los Andes tiene un impacto ambiental evidentemente clarísimo en la zona, sí que no parece traducirse al menos en unas prácticas o en un imaginario. Dicho eso, hay muchísimos interrogantes todavía de lo que sabemos allá y por desgracia, pues se ha perdido mucha información, ha habido a niveles. O sea, eso es una tragedia humana que es difícil de recuperar, ¿no? Sí, sí, ya, muchísimas gracias. Ya me imagino que debería ser muy complicado dependiendo de dónde estás en el mar interior, ¿no? Pero muy, muy interesante. Quiero pasar a mis colegas si tienen otra pregunta para no... Yo quisiera preguntar algo. Primero, bueno, muchas gracias por la plática. Me pareció súper interesante y me encantó la parte
en la que platicabas que las comunidades indígenas participan y colaboran con ustedes. Entonces, a mí me gustaría saber un poco más de cuál es el sentir de estas comunidades indígenas y hasta qué punto pueden colaborar ellos con ustedes. Sí, bueno, quiero decir sobre todo que es más una colaboración, me gusta decir, de miembros de las comunidades que no es porque un poco evidentemente no hay una comunidad cahuesca, hay Mm. diferentes comunidades y eso se traslada pues en diferentes perspectivas, opiniones y organizaciones, por decirlo así, con lo cual no es no existe una comunidad cahuesca o no existe una comunidad Selknam, por ejemplo, etcétera, al menos en los términos que estamos acostumbrados a decir. Con lo cual, sobre todo, se ha trasladado esta colaboración a nivel más de personas que estaban interesadas, de contactos, y sobre todo de estos intereses comunes que podían haber. Evidentemente, nosotros tenemos un interés pues más, o en primer lugar teníamos un interés sobre todo académico, teníamos preguntas sobre nuestra perspectiva un poco más, si se quiere, que se dice en Europa, en arqueológico, que puede ser otro debate. Pero desde su punto de vista, yo creo que poco a poco es un poco lo que hemos ido aprendiendo, o al menos yo he ido aprendiendo un poco de cómo colaborar en esa forma. El objetivo ha sido básicamente, por un lado, centrarnos en recuperar la historia, o sea, apartar un poquito las preguntas que teníamos más desde el mundo académico y centrarnos a recuperar un poco la historia de estas zonas. Por ejemplo, el caso se ha desarrollado mucha arqueología en la zona, pero que queda en informes, en literatura gris, ¿no? En informe de impacto. Hay una gran separación entre lo que es el mundo académico en ese sentido y por supuesto, lo que llega a las comunidades. Entonces, un poco acepto de este traslado, de traspasar esta información, de explicarla. En el caso, por ejemplo, con Gabriela que bueno, Gabriela es por supuesto, un pilar de la comunidad causal de Puerto Edén. Yo creo que todo el mundo que ha querido trabajar con esta comunidad, pues ha trabajado con ella. Ella es parte de este conocimiento y su hija, evidentemente, está intentando hacer todo este relevo también. Entonces, ha sido una colaboración muy fructuosa por esta cuestión, porque Gabriela tiene un conocimiento inmenso de todo lo que ha sido el pasado y el presente de estas comunidades. Y Isabel tiene una forma mucho más, tenía un interés por saber qué es lo que hacemos los arqueólogos, por ejemplo. ¿Qué es eso que hacemos? ¿Cómo trabajamos? Y, por ejemplo, una de las partes de la colaboración fue que ella trabajaba con nosotros, básicamente. Ella, pues, quería aprender. Entonces, de allá ya comenzamos con la actividad, por ejemplo, de divulgación en Puerto Edén con el Jardín de Infancia, y un poco así que creo que fue una actividad muy, muy, muy bonita. Y bueno, un poco, realmente tenemos el problema de que estamos muy dispersos como equipo. Hay gente en Chile, hay gente en Argentina, estamos en España, yo ya no estoy ni en España, en Canadá ahora. Es decir, entonces sí que hemos tenido es complicado encontrar a veces el momento y vamos un poco lentos, pero estamos intentando hacer estas actividades de divulgación que son en realidad muy simples. Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero es sencillamente a medida que se crean estos contactos y hay esta inquietud, como el caso del taller lítico, que había miembros de la comunidad Selknam, en este caso, que estaban interesados en aprender, porque estaban aprendiendo a tallar por su cuenta y querían para cuestiones artesanas y para recuperación de la memoria, etcétera. Todos eran dos adolescentes y bueno, sus padres eran los que contactaron, pero decir que estaban trabajando eso y que estaban interesados básicamente en saber cómo se hacía. Y evidentemente es un conocimiento que de hecho ni siquiera a nivel etnográfico se tiene porque en el momento de las etnografías principales pues ya había poca talla lítica, había abandonado, ¿no? Con lo cual es una respuesta que solo desde la arqueología podemos dar, evidentemente, pues en este caso desde el análisis tecnológico, que en fondo puedes dar ciertas respuestas más claras que en otros casos. Entonces, ha habido un poco en este sentido. ¿Cómo nos gustaría avanzar? Yo creo que nos gustaría profundizar en este tipo de colaborar en el sentido de aportar. Con la cuestión del huemul, por ejemplo, es un poco lo que estamos intentando hacer. Se está viendo desde las comunidades, diríamos, más de conservación de las especies, pero en trabajo con comunidades cahuescas de Puerto Natales, etcétera. Todo un esfuerzo de conservación y de divulgación de las relaciones con esta especie a nivel histórico, también a nivel antropológico, y un poco cómo complementar eso desde la visión arqueológica que se ha trabajado poco en esa zona hasta ahora.
Entonces es un poco este mosaico que estamos haciendo. Como digo, esto responde a intereses de mucha gente, ¿no? Y trabajo de mucha gente, así que en realidad seguro que habría compañeros o compañeras que podían contestar mejor a alguno de estos aspectos, ¿eh? Así que he intentado presentar una visión muy global y pido de antemano disculpas si algunos aspectos no han quedado del todo claros por esta cuestión. Pero bueno. Muchísimas gracias. Gracias. Veo que tenemos una pregunta en Facebook. ¿Debo leerlo? Dice, es de Patrick Peng. Muchas gracias por la presentación. ¿Es posible determinar qué tanto afectaron los cambios climáticos y en niveles del mar a las estrategias de subsistencia en una misma área desde el Holoceno medio? Saludos desde Michigan. Yo creo que es posible, es uno de los objetivos. De momento no hay es un horizonte al menos al que queremos ir, ¿no? Yo creo que es una de las líneas que yo personalmente sí que estoy más interesado ahora mismo en desarrollar, porque realmente creo que es un aspecto clave para entender el alojamiento, la evolución del poblamiento en la zona. Entonces, ¿cómo nos estamos un poco intentando acercar a eso? ¿Cómo queremos acercarnos? Por un lado, de hecho, un poco aplicando parte de la metodología que se ha desarrollado aquí en Canadá, en la costa noroeste, por ejemplo, en las zonas del norte de British Columbia, y que ha llevado al hallazgo de sitios de en torno a 13.000 BP, ¿no? Que han hecho retroceder la evidencia arqueológica de la zona en la ocupación en varios miles de años. Con lo cual, un poco toda esta parte más de combinación de cores, ¿no? Y una visión muy más geológica y ecológica, con un análisis muy en alta resolución mediante diferentes indicadores, etc. Entonces, esto es un poco la principal forma que creo que puede llevarnos a tener un conocimiento mejor de la evolución de las paleoterrazas. O sea, la cuestión principal un poco es que en esta zona, como en otras zonas de Patagonia y desconozco en otras áreas, gran parte de toda esta evolución de los estudios sobre la evolución del nivel de costas han hecho desde una perspectiva geológica y por tanto han respondido a ciertas preguntas que quedan en un alcance mucho mayor de lo que, o sea, en un scope, ¿no? Que es mayor del que podemos observar estamos hablando de que, por ejemplo, hay cambios de miles de años y, por tanto, sí tenemos las grandes paleoterrazas bien marcadas, pero durante el Holoceno los cambios son mucho más reducidos, ¿no? Y puede que haya un cambio del nivel de mar de medio metro esté afectando de una manera muy importante al poblamiento, ¿no? Y por tanto, por eso queremos centrarnos en este análisis más en alta resolución, combinando la propia evidencia arqueológica que tenemos, ¿no? Por tanto, de fechados, etcétera, con esta perspectiva más ambiental, paleoambiental, de modelización, y hoy en día con técnicas que creo que facilitan eso, pues mediante modelado 3D con dron, con LIDAR, todos estos aspectos que pueden dar una nueva perspectiva y sobre todo centrado en áreas muy concretas, porque la compresión a nivel muy amplio más o menos la tenemos, el esquema general se tiene, pero no sirve a nivel local o no sirve del todo para explicar lo que estamos viendo arqueológicamente, ¿no? Entonces, creo que es importante centrarse en ciertas áreas muy, muy claras. Y bueno, esto es uno de los aspectos. Hay otros, no quiero esto, pero yo creo que este es uno de los que vamos a explorar a continuación y que no es novedoso en el sentido de que se ha aplicado en otras zonas, pero no se ha aplicado en la zona de Patagonia en esta escala y sobre todo con una intención arqueológica. Y creo que eso es lo interesante. A mí me gustaría también hacer una pregunta. O Alexa, ¿ibas a preguntar algo? No, quería como avanzar el progreso de discusión. Adelante. Bueno, mi pregunta es si cuando habéis estudiado los patrones de asentamiento, ¿habéis visto alguna diferencia o habéis visto una cierta movilidad, por ejemplo, relacionada a la aparición de cierto tipo de animales porque estén relacionados con que haya un mayor consumo en ese momento, ¿no? Como por ejemplo más de animales de interior, más animales de marinos? Bueno, yo estoy pensando un poco en los Andes y en cómo se movían los cazadores recolectores para
la caza de vicuñas y demás. Entonces, para ver un poco cómo podría ser o si habéis visto cómo es esa dinámica en esa zona, en vuestra zona de estudio. Sí, sí, básicamente y un poco, y sí, lo he comentado muy rápido porque me he asustado cuando he visto el cronómetro. Pero básicamente hay dos tendencias claras que más o menos se adecuan a lo que se ve en Patagonia o en otras áreas estudiadas de Patagonia, de los mares interiores y del estrecho Magallanes central, en realidad. Que es la presencia, bueno, por un lado, el cambio de guanaco a huemul, de presencia de guanaco a huemul en los sitios concheros. Básicamente estamos hablando de que en los sitios de en torno a 4.000, 3.000 bt, el guanaco es bastante es predominante, y a partir de hacia el 3.000 así, es el huemul, hay una sustitución allá que aparece en todo el ecotono, que no hay no se conoce un cambio drástico de nivel, por ejemplo, de explicar esa sustituido a la población por una cuestión ambiental, por una cuestión de impacto, de momento que no se sabe claro, pero hay claramente una sustitución. Hoy en día el huemul y el guanaco comparten gran parte del área, pero es verdad que el huemul está desplazado totalmente por la acción antrópica y, bueno, sobre todo el ganado, etcétera, con lo cual sirve poco la información. Entonces, bueno, esa es una tendencia. La otra clara es, que es temporal, diríamos. La otra es espacial, es decir, en los mares, en la zona, diríamos, más marítima, más ambiente, lo que corresponde más a lo que en Cahuasca sería el Jauque, los canales interiores, o la zona, por ejemplo, de la isla Diego Portales, otras áreas. Hay una presencia clara de aves marinas, o sea, de consumo de aves marinas, de mamíferos marinos, tenemos cetáceo incluso, etcétera, etcétera, que corresponde bien con una imagen de marítima canoera. Mientras que en la zona más continental, más de Punta de Antonio Varas, de las islas, la presencia de mamíferos terrestres es mucho mayor, y sobre todo la presencia de mamíferos marinos como el lobo es prácticamente inexistente. Bueno, inexistente, es muy escasa, no es que sea inexistente. Eso no lo he comentado, pero eso se relaciona con también la presencia, digamos, con la variación en el número de la potencia de los conchales y, por tanto, de abundancia de estos restos. Estamos hablando de que hay un gradiente de salinidad en el mar interior también, de la zona, digamos, de entrada de acceso marítimo, de acceso de agua del mar, a la zona de los glaciares, donde el agua es predominantemente dulce. Y eso afecta a las especies marinas, bueno, como es lógico, la pesca afecta, tal vez aumentando el nivel. Es algo que biológicamente se ha estudiado muy localmente, y estamos intentando construir un poco este mosaico, pero tampoco es fácil. Es una de las tendencias en Patagonia, en todos los campos, es que el estudio o es demasiado general o es demasiado local. El punto medio para entender las cosas a veces es más complicado, y eso es porque es una zona que es complicada, que es muy variable, quiero decir, varía mucho en poca distancia, dependiendo de la acción del viento, de las corrientes, de la geología, etc. Pero en todo caso sí que hay un poco de estas corrientes. Ahora, los dos grandes misterios, lo he dicho muy rápido, pero para mí son interesantísimos. Los dos grandes misterios es, por un lado, el huemul, que las poblaciones cahuéscar actuales, o digamos incluso de hace 100 años, etcétera, consideran un animal misterioso, mágico, que tiene, diríamos, difícil de ver, difícil de acceder. El predominio que tienen en los sitios arqueológicos es bastante interesante. O sea, decir, estamos hablando de que es un tercio del aporte cárnico en términos de número mínimo de individuos, por ejemplo, así. Realmente su importancia es bastante grande, incluso en islas o en áreas que ponen en duda su presencia, con lo cual claramente que se transportaba, que se usaba aparte el huemul para muchos otros usos, etc. O sea, la importancia de ese animal está clara, de las relaciones. Y sí que es cierto que, si bien la explotación de huemul o la presencia de restos de huemul se ve en otras partes del ecotono, la importancia es muchísimo menor. O sea, la zona en el mar de interior de Última Esperanza, sobre todo en islas, quiero decir, en alguna zona de costa continental sí que también es muy importante el huemul, pero el hecho de que esté tan distribuido, de que la presencia de huemul aparte está, digamos, es abundante incluso en los primeros, ¿no? Las fuentes no históricas, pues estas dos que salen destacan siempre lo fácil que era cazar, lo fácil que estaban allá, etcétera. La sorpresa que ellos tenían, porque no habían visto ese animal viniendo desde el sur, indica un poco todo esto. Entonces, bueno, yo creo que estas son tenemos
Vanessa Navarreta, que trabaja en que es la que lleva la arqueología de esto y podría contestar muchísimo mejor a esta pregunta y muchos más elementos, pero yo destaco esto. Y por supuesto, por último, lo del cisne de cuello negro, que a mí me parece increíble, porque en realidad la ausencia de estos restos es una de estas... O sea, la presencia en la arqueología es más o menos fácil de explicar, pero la ausencia es una de estas cosas difíciles de explicar en arqueología, ¿no? Entonces es uno de estos misterios que quedan allá y que aparte se asocia mucho el cisne de cuello negro con Kelael, con la zona de última esperanza, así que ¿por qué no hay ningún cambio ambiental también de nuevo de esas dimensiones que permite explicar eso? Al menos que sepamos de momento. Entonces, bueno, son elementos que hay muchas dudas que quedan allá y sobre todo, y para acabar, la cuestión de, yo creo que eso todo lo que muestra es que hay una flexibilidad en las estrategias. Hablamos del mundo canoero, pero ese mundo canoero se expresa de formas muy diferentes en la zona más cercana al continente, en la zona más esto, ¿no? Se han planteado a veces teorías de sustitución de población que viene del norte por la autóctona. Bueno, no podemos aportar de momento nada de eso con lo de la zona, pero sí que en todo caso presenta algunos elementos para pensar que hay al menos tendencias que se pueden, que hay que indagar. Muchas gracias. Genial. Podemos cerrar con la pregunta de Luis Manuel. Adelante, Luis Manuel. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante tu ponencia. Lo único que me quería comentar, no es una pregunta, sino más es un comentario acerca, me pareció interesante el uso de las cortezas para la parte en las canoas, pero me intrigaba qué tanto también podría haberse hecho el uso de esta corteza en forma medicinal, ¿no? ¿Hay algún estudio o algo que en la comunidad ahora que se utilice esta corteza de los diferentes árboles que puedan haber por ahí para usos medicinales? Pues sería interesante también que sea un área de extracción de estos árboles, ¿no? O sea, aparte del recurso marino, también el recurso vegetal, que a veces lo vemos como algo más no tan importante, pero estas marcas que tienen en los árboles son bastante interesantes y eso me hizo estas preguntas, ¿no? No sé qué podrías aportar acerca de esto. Sí, no, bueno, por supuesto yo me lo he centrado en estas marcas más grandes y en la producción de las canoas de corteza porque es un poco lo que a mí personalmente me interesa más y también es un poco más sorprendente, pero desde el punto de vista del uso de la corteza, los usos eran bien variados y evidentemente tienen una importancia en realidad, pero bueno, si hablamos en pasado, tenían una importancia muy importante si nos guiamos por la etnografía o evidentemente por prácticas que se han continuado. Entonces, sí que había medicinal en el caso de la corteza, ahora mismo que yo sepa, no sé si, no quiero decir algo que no estoy seguro, así que no lo sé exactamente, me gustaría mirarlo, pero sí que se utilizaba la corteza para hacer recipientes, para instrumentos, para partes de instrumentos, mejor dicho, para las máscaras, es algo muy importante. O sea, tenía una función ceremonial muy importante también y para toda una parte del utillaje también, por ejemplo, de las canoas, que no era directamente las canoas, etc. O sea, a nivel utilitario sí que está bien conocido y registrado los usos que tenía y, por ejemplo, he puesto alguna de las marcas. Evidentemente tenemos marcas pues, más cortas que se asocian o más pequeñas en dimensiones que probablemente se asocian, se entienden mejor para el uso de estos, sobre todo de recipientes. Pero medicinales es una buena pregunta y sí que es verdad que el uso de recursos vegetales, que de hecho es un poco una de las partes que interesa a la parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Raquel, sobre todo, que es la que he trabajado más eso, también lo estuve trabajando en el canal Beagle. En el caso de las cazadores recolectores marítimos ha sido poco estudiado desde el punto de vista de los recursos porque tradicionalmente, o al menos según lo descrito, pues bueno, y por la propia disponibilidad de especies, pues había poco consumo de recursos vegetales, el consumo era principalmente cárnico, pero sí que había uso de hongos, uso para alimentación, para producción de fuego, etcétera. Y por supuesto como combustible, los recursos leñosos, todos estos aspectos. Pero no sé, no conozco que seguramente existe y se ha hecho un registro, pero yo ahora mismo desconozco sobre la cuestión más del uso, digamos,
¿no? De etnobiología, un poco en cierto sentido de estas especies, y creo que sería, bueno, voy a buscarlo, no lo sé, pero bueno, eso, que desconozco si tenía recursos, un uso medicinal, pero en todo caso otros vegetales sí que lo tenían y era un aspecto claro. Por ejemplo, el apio silvestre, por ejemplo, tenía para cuestiones de estomacales, por ejemplo, cosas así. Entonces sí que, o ciertos hongos se usaban evidentemente para cierto este tipo de uso. Entonces hay un mundo rico también en vegetal que se está estudiando, otros colegas están estudiando en profundidad, pero que es muy interesante. No solo se trata de la cuestión de las canoas, de la producción de cortezas para canoas. Perfecto. Ya vamos a cerrar aquí para Facebook Live. Gracias a todos para llegar a escuchar la ponencia. Podemos cerrar a Facebook Live y cerrar la grabación y ahí anticipa nuestros nuevos eventos en otoño y nos vemos allá. Gracias. Muchas gracias.